Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Dos de los temas de mayor impacto sobre Colombia hoy, la inmigración y los grupos armados, dependen en buena medida de lo que pase en otro país, en Venezuela. La dependencia de Colombia de eventos que no están en nuestras manos, de eventos que dependen de otro país que a su vez enfrenta una tremenda incertidumbre, tal vez nunca había sido tan grande. Por ejemplo, el tema migratorio. ¿Llegarán 1 millón o 4 millones de migrantes en los próximos años? Eso en últimas depende de si continúa el deterioro económico y político en Venezuela o de si hay una lenta recuperación luego de una transición. Y la diferencia entre que sea 1 millón o 4 millones es enorme. Por ejemplo, el tema de la seguridad. Depende de lo que pase en Venezuela que los grupos armados como el de Iván Márquez reciban una retaguardia blindada y un posible apoyo militar como para adquirir, digamos, misiles tierra-aire y derribar helicópteros colombianos o que sean combatidos también al otro lado de la frontera y se corten sus rutas del narcotráfico. Hoy el destino de Colombia está atado al de Venezuela y desafortunadamente para mal. Hoy esa relación no es la de oportunidades comerciales perdidas, como lo fue hace 10 años. En cambio, hoy es la de una amenaza tremenda de seguridad nacional para nosotros. Desafortunadamente, la cosa no funciona a la inversa. Por mucho que Colombia se ha movido para ayudar a generar una transición en Venezuela, sus alcances parecen hoy algo limitados. El cerco diplomático de Duque, el impulso al reconocimiento internacional de Guaidó, hoy parecen haber tocado un límite. ¿Qué hacer entonces? Y aquí lo máximo que puedo ofrecer es que no perdamos de vista esa dependencia, que nos involucremos en entender el desarrollo de la política venezolana con una constancia sostenida, aun cuando pasan los picos de las crisis. Aunque no podamos evitar que salga de allá lo que viene para Colombia, al menos si uno no le quita el ojo a la bola, tiene más posibilidades de esquivarla. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche tengo, afortunadamente, dentro de la desafortunada que es la situación de Venezuela, lo afortunados que tenemos venezolanos profesionales de altas calidades que saben lo que está sucediendo allá y que los tenemos aquí en Colombia. Carla Salcedo Flores es periodista, trabajó en Venevisión. Sí, señor. ¿Cubriste cuántos viajes de Chávez? Unos cuantos, más de 10 o 15 giras presidenciales hice con Hugo Chávez. Y de eso está escribiendo en un libro que está en desarrollo que se llama De la democracia a la dictadura. Carla, es un gusto que nos acompañe esta noche. Gracias por invitarme. También nos acompaña Tulio Hernández. Tulio es muy conocido en Venezuela, cada vez más conocido aquí en Colombia, sociólogo, crítico de cine, publicista, periodista, escritor, escritor de Una nación a la deriva. Escribe hoy en El Nacional, en el New York Times, y salió exiliado de Venezuela en el año 2017, después de una dura andanada de Maduro en televisión, que más o menos lo mandó a pescar a usted en televisión. Así fue. Tulio, es un gusto tenerlo acá. Gracias por la invitación. Y cuando Maduro habló de usted en televisión, ¿usted estaba viendo? No, lo vi por primera vez en una entrevista que me hicieron en El País, en España. Me pusieron el video. No había querido oírlo y en verdad da miedo. Da miedo porque uno no es un héroe ni está entrenado para eso. Y aquel odio con el que ellos hablan obviamente produce miedo. Alfonso Molina ya lo conocen, ha pasado por aquí un par de veces, es periodista, es escritor, hoy es editor de Inteligencias Petroleras. Y soy crítico de cine y publicista. También, ustedes sí eran ¿qué competencia? Aliados. Gracias, Alfonso, por acompañarnos. No, gracias por la invitación, por supuesto que sí. Y este programa surge un poco de la necesidad de volver a entender que lo que pasa en Venezuela más que nunca tiene unas repercusiones en Colombia. Y yo me imagino que lo que pasa en Colombia también en Venezuela, para ustedes y allá también fue una noticia importante el tema del rearme de Iván Márquez. Claro, hemos venido investigando este tema, Daniel, a toda tu audiencia. Tenemos ya 2 años viendo cómo
el Ejército de Liberación Nacional se reagrupa en territorio venezolano. Diferentes fuentes, diferentes comunicaciones que hemos recibido desde Venezuela dan cuenta de cómo alias Pablito, por ejemplo, hace vida en un estado de Venezuela que se llama Barinas. De hecho, es el estado venezolano donde nació Hugo Chávez Frías. Allí hacen vida, tienen comandos instalados, la población los ve en la calle. Por eso nosotros, a través del programa Testigo Directo aquí en Colombia, hemos estado investigando este tema y hemos estado tras la pista de los sitios exactos donde se ha estado reagrupando la FARC. Sí. Ya es público y notorio luego de lo de ayer que pues cada una de las fuentes a las que consultábamos tenían la razón en cuanto a la reagrupación de la FARC en territorio venezolano y a cómo se han consolidado a través del apoyo de Nicolás Maduro. Esto es lo más importante que podemos decirle a tu audiencia, que Nicolás Maduro ha sabido fortalecer los grupos guerrilleros de Colombia en territorio venezolano con el apoyo además de Rusia, porque los han armado, y porque lo otro que pudimos detectar es que estos grupos militares están profesionalizando, documentando, entrenando a los colectivos armados en Venezuela. Lo que hemos visto ha sido impresionante, Daniel. No, bueno, ¿qué pasó, Alfonso? La verdad que no me sorprende, pero sí me impacta, porque todos sabíamos que, como dices tú, hace 2 años se estaba reorganizando la guerrilla colombiana en territorio venezolano. Y no solamente eso, sino que están reclutando muchachos venezolanos. Claro. Porque en medio de la crisis, donde la gente pasa hambre, de una manera de sobrevivir es integrándose a esos grupos irregulares. Pues tienes alimentos, o sea, para la cotidianidad. Pero a mí lo que más me inquieta es que esos grupos que están reorganizándose en Venezuela van a afectar la vida de Colombia. Y Colombia ha sido hasta ahora el gran aliado de los demócratas venezolanos. Es decir, el resurgimiento de la lucha armada va a afectar a Colombia, va a afectar a Venezuela. Sí. ¿Okay? Porque, como decías tú, ahí se están capacitando esas fuerzas irregulares, los colectivos, los más llamados colectivos, son paramilitares. Lo están fortaleciendo, lo están capacitando, y va a crear un conflicto entre las dos naciones, un conflicto que nosotros no podemos albergar como algo nuestro, sino como algo del gobierno de Maduro. Y ahí es un santuario, pero, a ver, más allá de que puedan operar en Venezuela, parece que todavía no hay un apoyo con armas más sofisticadas, un apoyo que sea más abierto, al menos en la escena internacional. Les voy a poner lo que dice Jorge Arreaza, lo que dijo Jorge Arreaza ayer o esta mañana acerca del anuncio de rearme de Márquez y de las reacciones que hubo aquí en Colombia. Resulta insólito que Iván Duque, con absoluta desfachatez, en un acto deleznable, pretenda desplazar hacia terceros países y terceras personas su exclusiva responsabilidad en el planificado desmontaje del proceso de paz y el incumplimiento de los compromisos asumidos y firmados por el Estado colombiano ante el mundo y ante su pueblo. Necesario es acotar que esta actitud no solo pone en riesgo la normalización de la vida pública en Colombia, sino que amenaza la paz y seguridad regionales en América del Sur. Y entonces ahí todavía hay una posición pública de distanciamiento de esos grupos, ¿cierto? Pero esto podría cambiar, esto podría mutar de muchas maneras, Tulio. Bueno, primero, el gobierno venezolano y sus voceros son siempre unos cínicos. Yo nunca había visto en la historia de la política unas personas con tanta capacidad de mentir sin que les tiemble el pulso. Hay que recordar que desde siempre, desde que comenzó Hugo Chávez, hubo un apoyo explícito y abierto a la FARC. Sí. Tanto que en los primeros años exigía que fuese reconocido como beligerante, como cuerpo beligerante con legalidad. Segundo, Hugo Chávez siempre jugó con 2 manos. En una mano tenía la Constitución y en la otra una ametralladora. Cuando una no le funcionaba la otra. Cuando muere Marulanda, tiro fijo, declara días de duelo.
le hacen una plaza en el 23 de enero y en un mural inmenso donde está los 12 apóstoles cenando con Hugo Chávez, aparte del Che Guevara y aparte de Bolívar y aparte de Chávez está Marulanda. Y es tanto y tan descarado todo que hace 15 días apenas, en plena realización del foro de Sao Paulo en Caracas, Maduro dice que los dos, Márquez y Santrich, son bienvenidos porque son embajadores y representantes de la paz. Así que, pero eso no es lo grave no es solamente que esté el ELN, porque hay otras ONGs, yo estuve en un informe de una ONG que se llama Redes. Sí. El Ejército de Liberación Nacional tiene 5 emisoras en territorio venezolano, reparte en 38 poblaciones las cajas de CLAP, controla la mitad de las comunidades indígenas del Amazonas. Entonces, pero no es, si estuviera la FARC solo, está bien. Si estuviera el ELN solo, está bien. Pero en Venezuela está Hezbollah. Tanto que cuando en enero los países democráticos del mundo rechazan, no reconocen la presidencia de Maduro, Hezbollah en Beirut se presenta en la embajada de Venezuela a expresarle su solidaridad a Maduro. Entonces tenemos Hezbollah, tenemos los rusos, tenemos Al-Qaeda, tenemos la FARC, tenemos los colectivos armados paramilitares y tenemos un ejército que se convirtió en una guardia pretoriana violando la Constitución. Es decir, nunca, creo yo, y no exagero, en un solo país se habían reunido tantos grupos irregulares, tantos terroristas, y eso que no he mencionado que ETA estaba allá y entrenaba a los muchachos. Y por eso dice Bloomberg que Bogotá y Colombia, Bogotá se volvió una nueva Casablanca, un lugar de reunión de espías de todos los países que tienen como su centro de operaciones Bogotá para entender lo que está pasando en Venezuela. Al mismo tiempo que esa situación de seguridad es increíblemente compleja, la situación económica y los datos fríos que salen de allá son difíciles de leer para nosotros y es difícil entender que la gente pueda realmente sobrevivir con este nivel, por ejemplo, vamos al de devaluación del bolívar. Si aquí en Colombia... El sueldo mínimo ahorita en Venezuela está de $2. Entonces, esto sale de Monitor Dólar Venezuela. Sí. Y entonces, fíjense, esto es apenas de enero a agosto, apenas en el 2018. Ese ha sido el incremento de la tasa, es decir, ha habido una devaluación de 20.000%, básicamente, del bolívar venezolano frente al dólar, y ahí está la diferencia entre la tasa oficial y la tasa paralela. Y esa devaluación, si ustedes la cogen en los últimos 2 meses, viene en una tendencia cada vez más empinada. Sí. Entonces, devaluación. Y eso es importante, antes de pasar a los otros datos, es importante la devaluación porque la economía venezolana está cada vez más dolarizada, Alfonso. Exactamente. Precisamente hay un factor ahí que hay que introducir, que es el hecho de que ya Venezuela, el flujo de divisas que obtenía por la vía petrolera ya no la tiene. ¿Okay? Por diversas razones. Una de las cuales es que el aparato industrial petrolero venezolano está funcionando el 20%. O sea, Colombia está produciendo más petróleo. Ecopetrol está produciendo más barriles diarios que PDVSA. Sí, señor. Por el amor de Dios. O sea, eso es insólito, ¿no? Porque Venezuela, como ustedes todos saben, tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Sí. Es decir, PDVSA debería estar sacando 5 millones de barriles. Y para que la gente lo tenga más o menos en números, Colombia saca alrededor de 800.000 barriles diarios. 888, eso es lo último que me llegó a mí de información del ministerio. Y PDVSA está produciendo, es un monopolio. Debería producir 5 millones de barriles diarios. PDVSA está en capacidad de producir 5 millones de barriles. Esa era una de las metas que se tenían hace 10 años. Pero entonces esa devaluación implica en la vida de la persona del común que gana en bolívares, que tiene un sueldo oficial, un sueldo de 40.000 bolívares, que representan $2. Recientemente estábamos haciendo una investigación en la que se señala que de 10 venezolanos solo uno se puede comprar un par de zapatos. Algo tan sencillo como es ir a comprarse un par de zapatos en Venezuela no se puede. Es un país de gente descalza. Es un país donde cada par de zapatos está costando $50.
O sea, vean la dimensión Sí. de lo que significa para los venezolanos. $50 poder ir a sería comprarse 50 un par meses de zapatos. salario mínimo. 50 25. meses de salario. O sea, 25. tendrían que pasar cuántos meses A para que $2. se puedan comprar un par de zapatos. Sí, pero además a los colombianos que están tan cerca, pero también a los brasileños y a los dominicanos, les cuesta entender lo que nosotros padecemos. O sea, fue Venezuela tan referente de bonanza Sí. y de bienestar que cuando yo a veces me sorprendo a mí mismo, minimizando lo mal que estamos para que no me crean mentiroso. Por ejemplo, esta mañana me mandó la foto un sobrino tumbando un árbol del jardín allá en Táchira para cocinar, porque no hay gas. Un país petrolero que no hay gas, que importa gasolina, que la gente hace colas gigantescas para poner gasolina. Entonces, esto no fue ni siquiera una crisis política, esto no es ni siquiera un mal gobierno, esto no es, hasta Cuba está mejor que nosotros, esto es el ocaso de un pueblo, el fracaso de una nación, la eliminación sistemática del futuro. Y sin embargo, y entonces ahí viene lo difícil de entender, es que el gobierno ha logrado tejer una estructura para aferrarse al poder. Claro. Una estructura que parece difícil de romper. Esa estructura se fundamenta en el poder militar. Es más, en este momento lo único que sostiene el régimen de Maduro no es el petróleo, no es la economía, no tiene nada que ver con eso. Es, como dijo Tulio, un ejército pretoriano que está al servicio del narcotráfico y de sustentarse en el poder. Pero entonces ayúdenme a entender un poco lo que ha venido pasando desde febrero, que fue la última vez que hubo una gran atención de Colombia, sobre todo sobre Venezuela. Entonces tuvimos el surgimiento de Guaidó, que fue reconocido, por aquí tengo el mapa del reconocimiento Más de de 50 Guaidó países. Sí, más de 50 en el países. mundo. Son más de 50 países, países importantes, y esto sucedió más o menos de febrero a abril, que fueron graneaditos. ¿Me lo pones, porfa? Entonces, este es el mapa de reconocimiento a Guaidó, 50 países, la mayoría de América. Estados Unidos. O sea, fíjense que el gráfico, dime con quién andas y te diré quién eres. Ajá. Los países democráticos de Occidente, las principales economías, están apoyándonos a los demócratas venezolanos. ¿Y quiénes sustentan al otro? Una teocracia, la iraní, una dictadura mediterránea, la de Erdogan en Turquía, una neototalitarismo, con vocación imperialista, el de Putin en Rusia, un capitalismo salvaje con un partido comunista único, el de China. Pero Tulio, y no son poco, ¿no? Entonces entiendo yo el comentario ideológico, pero ahí hay un apoyo internacional importante. Porque el conflicto venezolano dejó de ser hace mucho tiempo un conflicto local. Es la reedición de la Guerra Fría, pero ya no entre capitalismo y socialismo, sino entre un capitalismo más democrático y un capitalismo salvaje que es Eurasia. Esta es una guerra. Democracia y autoritarismo. Eurasia. Fíjense que ahí Eurasia. no solamente al Es ver lo ese importante. mapa reflejado con tantos países apoyando a Guaidó, no es la figura de Guaidó. Muchas veces en el mes de febrero, una de las cosas que salían ante la opinión pública era decir, bueno, ¿y por qué Guaidó? Es el Mesías, ¿de dónde salió? Sí. Este joven que de la nada se convirtió en presidente interino de Venezuela. Pero tiene que ver primero con que se cumplieron todos los canales regulares legales para que Guaidó pasara a ser presidente interino, sino que además Presidente de la Asamblea presidente de la Nacional Asamblea y después- posteriormente presidente interino. Claro. No sé si eso queda claro ante la opinión Eso pública. queda claro, ¿sí? y es una formalidad que yo entiendo es importante, pero el poder de facto no lo tiene Guaidó. Claro, no. Y cada vez, si tuvo algún poder que no era de facto en febrero, ese poder se ha ido diluyendo desde entonces.
Claro, ¿cierto? y se ha ido diluyendo por algo que es sumamente importante y tiene que ver, yo creo que con el liderazgo político. Muchos partidos políticos fueron dejando solo a Guaidó. Es decir, había una unión de partidos políticos opositores en el mes de febrero, se fortalecieron en el mes de marzo, luego que la ayuda humanitaria no entró. Recordemos que en el mes de febrero había una ayuda humanitaria que iba a entrar por frontera, hubo un enfrentamiento, más de 250 personas heridas, pero luego de esto es público y notorio, no solamente que va en descenso, sino que hay un desorden y hay una desunión en la oposición venezolana. Y entonces, yo tengo una visión un poco más de largo plazo. Hubo un error de que internacionalmente se creyera en la posibilidad real de una transición democrática, olvidándose que estos no son para nada demócratas y que ellos están dispuestos a inmolarse y que la jugada que se hizo diplomática es todavía muy importante. En las mediciones Guaidó no está mal, Guaidó tiene apoyo popular muy fuerte, pero la realidad es que nosotros estamos en un dilema. ¿Por qué? La mayoría de los venezolanos demócratas no quisiéramos una intervención norteamericana. Pero estamos convencidos de que no hay salida posible que no sea por la fuerza, porque estos señores están dispuestos a todo, a la guerra total. Y entonces la dejo ahí en punta y puede que ese sea el caso en Venezuela, pero en la comunidad internacional aparentemente hay poco apetito por una intervención extranjera. Ahora, cuando regresemos de la pausa, hablamos de las negociaciones tras bambalinas que se han dado supuestamente entre el chavismo y Estados Unidos, entre los diálogos que se dieron en Noruega y entre de lo que está pasando ahora y de lo que va a pasar en los próximos meses. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. Colombia nunca ha dependido tanto de lo que pase en Venezuela en temas de migración, que tienen un enorme impacto social y económico, en temas de seguridad, con el rearme de grupos como el de Iván Márquez y la potencialización de grupos como el ELN. Hablamos de eso, hablamos de la situación de Venezuela. Antes de seguir con la discusión, les recuerdo, el próximo 2 de septiembre, el próximo lunes, llega Red Más Conexión. Todas las mañanas de 6 a 8 de la mañana, la información con nuestros periodistas de Red Más Noticias por la mañana. No se lo pierdan, estamos además estrenando set. El lunes será un gran día para este canal de noticias. Seguimos con ustedes. Tulio, usted iba ahí en punta. Ah, no, mentiras. Espere, estábamos acá. Perdón. Damos a la orden. Es un debate. Mira, hay una cosa que me gustaría añadir a lo que estábamos conversando, que es que esta nueva situación que se crea con la FARC en Venezuela es un ingrediente que va a afectar a todo ese apoyo internacional que ha tenido, digamos, los sectores demócratas en Venezuela y Guaidó. Porque, si ustedes recuerdan, hasta hace unos meses, la Unión Europea tenía una posición, Estados Unidos tenía otra posición y el Grupo de Lima otra posición. Todos convergían alrededor del apoyo a Guaidó, pero el método para la transición era lo que estaba en discusión. Estados Unidos ha venido amenazando de una forma, yo creo que incluso hasta un poco bocona, con una intervención, ¿no? Sí. Que siempre está esto ahí. La Unión Europea prefiere una transición democrática. Bueno, Oslo ha significado un espacio para el debate, cosa que a mí me parece perfectamente natural, cualquier situación política. O sea, tú tienes que dialogar, buscar, negociar. Y el Grupo de Lima también quiere algo, sí, pero mucho apoyo, pero tampoco. Y sin embargo, yo siento que en los últimos días, las últimas semanas, la situación, la actitud de Washington hacia Maduro se ha venido acerando, se ha venido agudizando. Y con la situación que tenemos muy nueva de ayer para acá, de las FARC actuando desde Venezuela contra Colombia, contra la paz colombiana, eso va a contribuir a que en un momento dado haya una intervención. Pero la pregunta ahí sería, por ejemplo, ¿cómo negociar con dictadores? Claro. O sea, con gente que te ha demostrado que ir a una mesa de Oslo, que ir a Noruega, es simplemente darle más respiro y aire a Nicolás Maduro para que se mantenga allí. Sí, ¿Cómo pero la decir que ese oposición es el motivo para salir de la dictadura? La oposición no se puede negar a dialogar. ¿Y de qué ha servido? No.
todo eso ha servido porque hay un apoyo internacional, hay una disposición, hay una voluntad democrática. Usted está hablando de hay un agotamiento de instancias, Es posible. Alfonso, es decir, aquí hay un proceso de agotamiento de instancias, entonces, por ejemplo, tengo aquí a Maduro sobre las negociaciones de Estados Unidos, después de que medios internacionales, creo que fue el Wall Street Journal el que primero reportó sobre unos diálogos secretos entre altos funcionarios de Estados Unidos y el régimen de Maduro no era claro en Que no se principio sabía si era Diosdado o era con quién era. Pero no era con Maduro. Sí. Pues eso es lo que dice Maduro al respecto. Obviamente él sale a decir que sí eran con él. Claro. Ahora, Espérate, lo Desde pongo y ya. hace meses tenemos contactos. Así como he buscado el diálogo en Venezuela, he buscado la forma de que el presidente Donald Trump escuche a Venezuela de verdad. Y con respeto escuche la verdad de la revolución bolivariana del siglo XXI. Y logre entender la verdad que le tapan sus funcionarios y colaboradores. Y la Venezuela de mentira que le venden, ahí le venden una Venezuela de mentira. No, esa una conversación esclarecedora, sin duda. No, y entonces decíamos, tal vez lo que hay aquí es un momento que parece plano, pero en el que se están agotando instancias. Se está agotando de nuevo la instancia del diálogo, que ya se había dado en varias ocasiones con distintos interlocutores, la instancia del back-channeling, como dicen los gringos, y que todo eso va a ir conduciendo o va a ir al menos reduciendo el número de posibilidades que hay. Julio. nosotros estamos en diálogo, intentando diálogo, desde el 2003, cuando Gaviria se instaló en Venezuela siendo presidente de la OEA, y el Centro Carter instaló una oficina por larguísimos años. Ahora, lo que no podemos, y yo allí siempre me he cuestionado a los radicales del no diálogo, es que nosotros somos una nación secuestrada. Y la única manera de hablar con los secuestradores es manteniendo el diálogo. Porque si no, bueno, te puedes matar a tu hijo si estás secuestrado o a tu familia. Con los seres más horribles hay que dialogar, sobre todo cuando tú no tienes fuerza, porque nosotros no tenemos nada. Nosotros, los 7 cañones que nos apuntan, el cañón de la Guardia Pretoriana, el cañón de los rusos, el cañón de la FARC, el cañón del ELN, el cañón de los grupos paramilitares. Nosotros no tenemos sino gente en la calle para manifestar. Por lo tanto, para seguir manteniendo el respaldo de las naciones internacionales, no podemos abandonar el diálogo, porque eso es una condición necesaria de la diplomacia mundial. Y este es el mejor momento que ha tenido la oposición desde que Maduro convirtió el neototalitarismo de Chávez en gobierno de facto. Este es el momento más débil del gobierno. Parece mentira, es el más frágil. Es el momento donde pareciera que no está pasando nada, pero está pasando de todo. Lo que Y nadie puede entonces entender es por yo qué no tengo cae. esa misma sensación, la mitad de la sensación, es que no está pasando nada. Y quiero entender entonces si sí está pasando algo y qué está pasando. No, claro que hay una situación sumamente grave, o sea, todo el mundo piensa y nosotros creemos lo mismo. Nicolás Maduro estaría a un tris de caer, de que la dictadura venga hacia abajo, pero el gran detalle es... Pero ojo, que Maduro se caiga o que se caiga el régimen, porque yo creo que hay varios La estructura escenarios. completa, recordemos que la DEA está buscando a los principales narcotraficantes que están dentro del gobierno de Nicolás Maduro. O sea, hay unos motivos por el cual todos pensamos que Nicolás Maduro puede caer junto a su tren ministerial y a su equipo. Lo que no creemos es que este sea el peor momento de la historia, porque ya hemos visto años anteriores, como en el 2014 cuando Leopoldo López se entregó, hemos visto el 2017 protestas importantes donde hubo más de 100 personas fallecidas. Esto es la reedición de los momentos estelares que ha tenido Venezuela. Es decir, no es el momento más histórico, sí que ya tenemos un presidente interino y vaya que eso es maravilloso, pero todavía no lo veo claro. Y no lo veo claro en medio de, y vuelvo a los datos, de un deterioro enorme de la economía, y eso obviamente es importante para Colombia, en el sentido que eso va a presionar a que más gente salga. El Producto Interno Bruto, y aquí es difícil darle magnitud a estas cifras. El Producto Interno Bruto ha caído de la siguiente manera, del 2014 al 2018. O sea, un decrecimiento... Ojo, la barra de arriba es el 0, ¿no? Todo es para abajo, entonces cae 4% en el 2016, 6% en el 2015.
17% en el 2016. Aquí empieza como una especie digamos, estancamiento en decrecimiento, ¿cierto? Pero el Fondo Monetario Internacional calcula en 25% la caída de la economía para el año 2019. Sí. Un cuarto de la economía, un cuarto de la riqueza de un país que ya ha venido perdiéndola va a desaparecer este año. Y entonces ahí uno no entiende cómo es que la gente no solo vive, sino cómo se mantiene un país por fuera de la anarquía total con esas cifras económicas. Bueno, mira, esas cifras económicas conducen a posiciones muy radicales, muy irracionales, ¿okay? Tanto de la población como de ciertos sectores de la dirigencia política. Y tú encuentras con que hay sectores sociales depauperados, de extrema pobreza, que están haciendo cosas insólitas. O sea, tú me dices, bueno, si todo está tan mal, ¿por qué no se organizan y insurgen contra el gobierno? O, no sé, con las formas de organización política o sindicales o gremiales. Y no se puede, porque la gente está sobreviviendo. La gente no está porque además los matan. Los grupos armados salen a la calle directo a matar. Tulio, nosotros discutimos lo que podía ser tal vez un ciclo vicioso que permite una especie de sobrevivencia y tiene que ver con el envío de remesas. Sí. En un momento en que la inflación, la pérdida de valor del bolívar es tan grande, que puede ser esta una situación económica que se perpetúe o se alargue mucho o que no vaya a ser necesariamente autodestructiva porque está entrando mucha plata a la vez que sale más gente. Claro, lo que no hay que establecer correlaciones directas entre situación de la economía y capacidad de insurrección. O sea, la capacidad de insurrección está negada a menos que se armara una guerra civil. Sí. Es decir, si la gente ya no sale a la calle por miedo a que la maten. Hemos intentado 4 caminos. La vía electoral todas las veces que ha sido posible. La insurrección popular por meses, ciudades enteras batiéndose a piedra contra balas. Sí. Los golpes de Estado que no serían golpes de Estado, sino serían insurrecciones porque serían contra un gobierno inconstitucional. Sí. Tenemos 300 militares presos. Han asesinado de la manera más vil, más triste, más lamentable al capitán de corbeta Arévalo, Acosta Arévalo. Lo llevan al juez y delante del juez él le pide a su abogado que por favor lo ayude, lo salva. Se desmaya, lo llevan al hospital y muere. Sí. Es decir, nosotros ya no tenemos más caminos. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo de imaginación, porque la correlación puede ponerse cada vez peor la economía y no hay posibilidad de insurrección. Un esfuerzo y además allí, perdón, hago la acotación de que cruzaron 1000 militares la frontera colombo-venezolana en el mes de febrero. Es decir, no solamente es estos 4 ítems que nombra Tulio, sino tiene que ver además con el esfuerzo militar que se ha hecho. Es una correlación de fuerzas increíble. Un esfuerzo de imaginación que tenemos que hacer también aquí, del otro lado de esa frontera, porque tenemos destinos atados. Voy a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de Venezuela esta noche, de Venezuela que tanto dependemos hoy en Colombia por el tema de la migración, por el tema de la seguridad. Hablábamos de la imaginación que se necesita para hacer algo nuevo. Les voy a poner el gabinete a la sombra que nombró esta semana el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, y quiero entender un poco quién es la gente que está rodeando a Guaidó. Entonces tiene a Julio Borges en Relaciones Exteriores, tiene a Alejandro Plaz en Desarrollo Económico, Humberto Prados, Derechos Humanos y Atención a las víctimas, a Leopoldo López como jefe de gabinete, coordinador del centro de gobierno, se llama, Javier Troconis, que es el ministro de Hacienda, digamos, a la sombra, fue directivo de Citco. ¿Quién es esta gente? Para entender de quién se está rodeando Guaidó. ¿Esta es la derecha? ¿Esta es una alianza amplia? ¿Esta qué es? Mira, yo no sé si ustedes saben que, como se dice, bueno, me han dicho mis amigos colombianos que en Venezuela no existe derecha. O sea, que la derecha no existe en Venezuela. Salvo algunos pocos así que no tienen presencia política. Digamos que Julio Borges es el coordinador de Primero Justicia, un hombre de una trayectoria democrática, combativo, que había estado aquí en Bogotá como
embajador ante el Grupo de Lima. Y esto prácticamente lo convierte en un canciller digamos, de Guaidó. Pero píntamelo en el mapa político para quien no entiende el mapa político venezolano. Es un centro, ¿no? Es un centro. Sí, un centro que viene de la democracia. Acuérdate que en Venezuela existió la democracia cristiana y la socialdemocracia como dos grandes corrientes. Que era el COPEI. COPEI y Acción Democrática, ¿no? Digamos que Primero Justicia es como una extensión de lo que fue alguna vez COPEI, que ya no existe, está en el piso. Bueno, y Acción Democrática todavía se mantiene, pero es un partido también muy pequeño. Troconis ¿quién lo quiere? Yo realmente, yo quiero decir algo. Esta es un gabinete realmente de integración de todas las fuerzas importantes que luchan por la democracia en Venezuela. Primero Justicia, está muy bien dicho, es como un sucesor de la democracia cristiana. Leopoldo López, que forma parte su partido de la Internacional Socialista, es de alguna manera un socialdemócrata. Ajá. Prado... Guaidó viene de Voluntad Popular. Guaidó además es una figura formada personalmente por Leopoldo López. Sí. Prado es un luchador insigne por los derechos humanos en Venezuela, sobre todo los derechos de los presos en las cárceles. Él fue una víctima de ese sistema. Pero además, y representa las ONG de alguna manera. Sí. ahí hay algo importante que destacar, es que se ha hecho un pool de partidos políticos democráticos que tienen trascendencia en el país. O sea, se agarró a Leopoldo López, una figura emblemática de la oposición, obviamente del mismo partido de Juan Guaidó, pero además, como lo ha dicho Tulio, se trata de personas, cada quien en un argot popular, zapatero a su zapato. O sea, ver a Humberto Prado ocupando un cargo de derechos humanos tiene una trascendencia histórica porque es lo que él ha hecho durante más de 30 años. Y este sería un gabinete al que un chavista de Chávez, no de Maduro, le tendría alguna confianza. Claro. Pero permíteme una cosa, es que es muy importante lo que dijo Alfonso. La prédica más mentirosa, más vil que hizo el chavismo fue acusar a todos los opositores de ultraderecha. No solamente no ha habido una derecha como la colombiana o como la chilena o como la española en Venezuela, sino que la oposición estaba formada por una gama tan grande que iba desde un partido marxista como Bandera Roja, dos partidos que vinieron del Partido Comunista, el MAS, Movimiento al Socialismo, dirigido por un viejo guerrillero brillante, Teodoro Pekov, y un partido dirigido por un líder sindical muy parecido en su estructura a Lula, que es la Causa R. Claro, ¿no? pero lo que pasa es que en Colombia, y tal vez porque el liderazgo del Centro Democrático fue tan decidido en apoyar a la oposición venezolana, hay una distorsión política en la forma en la que nosotros entendemos a esa oposición, porque la entendemos vinculada casi únicamente, fundamentalmente al Centro Democrático, que es un partido de centro derecha o derecha. Bueno, En Venezuela fue el primer es todos enemigo. contra Maduro. Claro, Uribe fue el primer enemigo abierto, pero es que hay una distorsión de la izquierda en América Latina. Bachelet se atreve a hacer una denuncia que tenía que haber hecho hace 10 años, ahora. ¿Por qué? Porque la cierta izquierda latinoamericana no quiere condenar nunca a nadie que grite duro contra los Estados Unidos y contra los ricos. O sea, en América Latina, estar en contra de Estados Unidos te da licencia para violar derechos humanos. Y entonces hay una izquierda que se comporta como las monjitas beatas, correctas y célibes de un lugar que apoyan a los vecinos que son pederastas y son solo porque Tulio, y te quiero preguntar si esta es una reflexión que tú habrías tenido hace 15 años. Sí, totalmente. Sí, claro porque No, siempre es decir, ha habido- no nace esto un poco de la experiencia de haber visto cómo se radicaliza una porque izquierda y cómo... la izquierda latinoamericana fue perdiendo su capacidad de defensa de los derechos humanos que tuvo en los años 70 y 80 para actuar de manera con solidaridad mecánica, defendiendo crímenes
que jamás le permitiría a la derecha. Y les pongo el informe de Michelle Bachelet. Michelle Bachelet es la alta consejera de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es una oficina que actúa con cierta independencia, ponla ahí cuando quieras, Juanse, y que tiene obviamente un peso político de haber sido la presidenta 2 veces. Fue tremendo ese informe. Y ahora me explican por qué este informe fue tan importante. Saco una de las frases del informe. Mi oficina documentó numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetuados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados progubernamentales, incluyendo asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en condiciones de detención. La cifra de ejecuciones extrajudiciales atribuida a las fuerzas oficiales es de 6.800 entre enero del 18 y mayo del 2019. En Colombia tuvimos un caso dramático de ejecuciones extrajudiciales que tocó a más de 3.000 personas, pero esto solamente entre enero del 2018 y mayo del 2019. 15.000 personas entre enero del 14 y mayo del 19 fueron detenidas, y al 31 de mayo de este año 793 siguen todavía privadas arbitrariamente de la libertad. Los presos políticos de Venezuela, de boca de Michelle Bachelet. Me tengo que ir a la pausa. Ya regresamos con conclusiones acerca de la pregunta eterna que no se puede responder. Ustedes ya saben cuál es, ¿o no? ¿Qué va a pasar? Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de Venezuela esta noche, de la Venezuela de la que tanto dependemos. Aquí en Colombia, desafortunadamente, para temas críticos como la migración, como la seguridad nacional. Fue hace cuántas horas que el presidente Iván Duque dijo que faltaban horas para que se cayera el régimen de Maduro. Esto es Enredados. Viernes de memes en Zona Franca y aquí están los mejores de la recopilación de las pocas horas que le quedaban al presidente Maduro en el poder. Reloj en el que Iván Duque cuenta las horas que le quedan a Maduro. Aquí esperando las horas contadas que tenía Maduro según el presidente Duque. A la dictadura de Maduro le quedan pocas horas. Año 2035, vamos bien. ¿Será que algún día vamos a registrar los memes de la caída de Maduro? Nos vemos la próxima semana con más Enredados. Necesito el sticker de Chávez, ese me falta. Eso tiene una explicación, todo esto. Si quieres te las paso rápidamente. Por favor. Ok. Para nadie es un secreto. ¿La explicación es sobre la pregunta de por qué no sabemos qué va a pasar? No, y por qué las horas que tenía... Sí. Maduro, o sea, la predicción del presidente Duque sobre las horas que le quedan a Maduro. Todo el mundo sabe que entre finales de enero y esta fecha, Venezuela se ha convertido en un espacio donde intervienen muchas fuerzas políticas, no solo venezolanas, no solo regionales, sino también internacionales. Ahí se habla, tú nombraste a Casablanca, pero sin el romanticismo de la película, sino más bien con la brutalidad del espionaje, ¿no? Y todo el mundo sabía que se estaba buscando, o fue parte de una estrategia, el quiebre de las Fuerzas Armadas en un momento dado. Y eso lo sabía Duque. Explícitamente, de aquí lo dijeron. Y Duque apostó por eso. Sí. ¿Ok? Lo que pasa es que unas cosas es lo que sucede. Sobre todo cuando hay tanta corrupción dentro del mundo militar venezolano, donde, bueno, como dijimos, hay no sé cuántos militares presos. Sí, 300. Hay una ruptura, hay un quiebre. Lo que pasa es que todavía domina el sector más corrupto, más radical. Entonces, cuando se liberó a Leopoldo, Sí. ahí, ese día estaba pautado que hubiese una rebelión. Y no la hubo. Y no la hubo. Cuando la entrada de la ayuda por Cúcuta, Que no entró. también se había planteado eso y no la hubo. Y ya hasta se abrió de regreso la frontera, al menos para los pasos de las personas por el puente. Sí, pero sigue siendo muy Bolívar. conflictivo ese paso de la frontera. Tulio, usted decía que era un proceso de un cuarto de siglo, Sí. el que iba a ser el de Sí, la revolución porque- chavista, pero entonces, y yo le pregunté primero, bueno, un cuarto de siglo empezando ¿cuándo? Sí. Y usted me dice que en el 99. Sí. Es decir, estamos en el ocaso según esa visión que usted tiene. Sí, porque fue un proceso político muy novedoso. Es decir, esto no es una dictadura tradicional,
Esto no fue una rebelión comunista. Esto no fue producto, aquí no hubo toma del Palacio del Invierno, ni hubo barbudos bajando en el Año Nuevo de la Sierra Maestra, ni hubo ningún acto heroico. Fue una toma democrática. No, esto empieza. Esto es una alianza entre dos grupos que comienza en los años 60. Venezuela es un país de golpistas. Venezuela ha sido gobernado 149 años por militares y solo 40 por civiles. Y en Venezuela, cuando empezó la democracia, a Rómulo Betancourt en 3 años le hicieron 7 golpes de Estado y un atentado contra él. Ahí hubo 2 golpes, el Carupanazo y el Porteñazo, donde fueron los militares aliados con el Partido Comunista que luego seguiría a la guerrilla. Sí. Y 2 grupos humanos que en América Latina siempre han estado enfrentados, en Venezuela se unen. Los golpistas que nunca dejaron de ser golpistas, porque lo que son es unos políticos armados que no quieren competir políticamente ni quieren ser militares, y la ultraguerrillera que no se pacificó, que no entró en el MAS, en el MIR, sino que se quedaron al margen. Pero y entonces, la resolución va a ser cuando los golpistas se convenzan de nuevo de que hay que dar un nuevo golpe. Más o menos. O no sabemos. Fujimori hubo una implosión. Fujimori, que gobernaba también con los militares, hubo una implosión que era tal el nivel de corrupción interno que se desarmó. Yo creo que mi hipótesis es que en Venezuela ni van a entrar los marines un día por el puerto de La Guaira, ni el pueblo en armas lo va a derribar, ni los militares en otro bando se van a enfrentar, sino que eso se va a derrumbar como un castillo de naipes. Carla, para terminar. Sí, yo creo que es definitivo, desde mi punto de vista, que en Venezuela sí debe haber una intervención. O sea, no hay manera de salir de una dictadura que no sea a través de la fuerza. No sé si son con los marines llegando tipo sorpresa o comando, pero sí estoy convencida que tiene que haber una ayuda internacional para poder salir de los dictadores que han demostrado por más de 22 años cómo anclarse en el poder. Han tenido las mejores estrategias, la asesoría de la inteligencia militar cubana para estar allí, han agarrado aire una y otra vez con los diferentes caminos de diálogo y se han quedado allí. O sea, nos han demostrado qué estrategias tienen. Se me acabó el tiempo y con eso me voy. Yo decía al principio que no hay que quitarle el ojo a Venezuela, no hay que quitarle el ojo a la bola para saber qué sale de allá y al menos poder esquivarla. Creo que nos falta mucho. Y todavía yo no tendría ni idea para qué lado tirarme. Les doy las gracias a ustedes por estar aquí esta noche. Gracias, y como siempre les doy la bienvenida a Colombia, si ya lleven mucho tiempo por acá. Esto tiene cosas agradecidos buenas, con definitivamente Colombia por para nosotros. A ustedes nos vemos la próxima semana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.